Buenas tardes, les habla Evaristo Méndez Quintero, doctor en Ciencia de la Educación y experto en diseño y evaluación curricular y gerencia educativa. En esta oportunidad vamos a estarles hablando sobre las causas académicas del bajo rendimiento estudiantil y del abandono temprano de los estudios por parte de los alumnos. Para comenzar, tengo que señalar que estos dos problemas tienen múltiples causas que lo explican. Solo un estudio concreto de las mismas podrá ponderar cuáles de estas causas son las que más están incidiendo en determinado momento del ciclo escolar. Sin embargo, podemos adelantar que una de las causas que incide en el bajo rendimiento estudiantil es la estrategia de enseñanza y aprendizaje que se está utilizando. ¿Qué significado tiene esto? Veamos, una estrategia en la planificación curricular, donde están las áreas y las unidades curriculares o materias, se planifica en función de los contenidos y se estipula más o menos el tiempo que el maestro va a emplear para dar la clase de esos contenidos. Pero no se toma en cuenta o no se ha determinado hasta el momento el tiempo necesario para que el estudiante se aprenda esos contenidos. Por ejemplo, en mates, en lenguaje, ¿cuánto tiempo necesita el estudiante para aprenderse? Estamos hablando de un promedio, porque debemos de reconocer que cada alumno es un mundo, pero sí se podían establecer un lapso, un promedio, que pudiéramos decir, bueno, este es el tiempo mínimo para que el estudiante se aprenda estos contenidos. Y no se está haciendo. Entonces, una solución sería que para la próxima planificación escolar, el currículo vaya contemplando, pues, cuánto tiempo se requiere para que el estudiante se aprenda esos contenidos. Eso por un lado. Luego, la estrategia de la enseñanza-aprendizaje es discontinua hasta el momento. Al ser discontinua, no se toma en cuenta que el aprendizaje es un ciclo de iniciación para recibir la información, un ciclo de aprendizaje de los contenidos y un ciclo de consolidación y cierre de esos contenidos, para así iniciar pues otro ciclo de aprendizaje. Entonces, el momento es discontinuo. El profesor da una clase y no cierra el proceso de enseñanza-aprendizaje. Él tiene que esperar 2 días más en el contexto del horario para terminar de explicar el tema. Y eso hace que el estudiante no logre ver la unidad de sentido de los contenidos. Entonces él va postergando el aprendizaje hasta el momento en que se le asigne el día de los exámenes, que es cuando él intensifica el estudio para poder aprenderse esos contenidos. Pero allí va la falla. Pero a esta consideración se agrega una complejidad más, que es discontinua no solamente con respecto a la materia, sino también con respecto a todas las materias que se dan en la semana. Porque si el estudiante tiene 8 unidades curriculares, ok, son 8 unidades curriculares al año, pero son unidades curriculares que serán semanales, serán 8 unidades curriculares.
y es la misma estrategia. Él luego que da matemáticas, luego pasa a historia o a geografía o a sociales y le ocurre lo mismo. Hay una discontinuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces eso crea una confusión en el estudiante, porque no le ve esa unidad en cuanto a los contenidos que se le están dando. Esto amerita pensar que el horario de clase tiene que ser reestructurado de modo tal que se respeten los ciclos de aprendizaje y se complementen esos ciclos de aprendizaje por cada una de las materias que se están dando. Es la única solución que yo veo para un poco mejorar el rendimiento de los estudiantes. Otro factor que está incidiendo es que se habla de competencias. Ya muchos países han asumido el tema de las competencias, el currículum por competencias. Pero allí hay una falla. No se ha delimitado un marco teórico apropiado para lo que es las competencias. Además, las competencias no se ha hecho una especie de taxonomía de las competencias. Por ejemplo, se necesita que el estudiante tenga competencias en lenguaje, pero ¿hasta dónde son esas competencias? Las cognitivas, por ejemplo, que puede pasar desde una simple adquisición de conocimiento hasta maneras de análisis, síntesis, comparación, integración de conocimiento. Eso no está todavía estipulado. Por ejemplo, un profesor da una unidad de historia, pero ¿cuál es el nivel de conocimiento que se le está pidiendo? Eso todavía no se sabe. El estudiante entonces le toca como una lotería estudiar hasta donde él pueda, pero él jamás sabrá cuál es la profundización que se está dando sobre eso. Pues una de las recomendaciones sería que se establezca una taxonomía de las competencias intelectuales, motoras, afectivas, para poder pues llevar el proceso de aprendizaje adecuadamente. Ahora, cuando los estudiantes en las primeras de cambio fracasan en sus exámenes, eso lo impulsa, lo impacta al abandono escolar. Abandona la materia y si se ve muy presionado por la familia, por el contexto, termina abandonando los estudios. De modo tal que al respetar el ciclo de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, nosotros estaríamos en condiciones de ganarnos los estudiantes, de modo tal que él tenga una adaptación psicológica en el sentido de que lo que está estudiando, él se siente bien porque lo está entendiendo y una integración social, porque en el grupo se está reconociendo de que él va estudiando adecuadamente. Bueno, eso es todo con respecto a esta reflexión. Y bueno, nosotros estamos dando cursos y asesorías en diseño y evaluación curricular, gerencia educativa, desde aquí en Madrid. También lo hacemos de manera online. Pueden contactarme por mi correo evaristoméndez22@gmail.com y bueno, termino con el lema de mi canal. Vamos todos a la escuela, porque la escuela es el camino de la realización del nuevo ser humano. Muchas gracias y hasta la próxima.